Buenas tardes, saludos, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 7, en el que estaremos hablando en relación a la parte concluyente de lo que es el orden. Quedamos pendientes en relación a este tema y del cual vamos a hablar también el bien común, lo que es la parte mm, de otras normativas que están relacionadas a lo que es el orden en la sociedad. Como podemos observar, el orden fin está relacionado a lo que es el acto humano en sus relaciones. Este, en que todo acto es realizado, por supuesto, por el hombre, quien considera dos puntos de vista en este sentido. El primero es una relación con el sujeto que ha realizado dicho acto, ¿no? Su relación con el bien o con el mal, bien sea de alguna forma personal o social, que se produce a consecuencia de este mismo acto. En segundo lugar, tenemos lo que es la parte de la imputabilidad, que está referida y significa atribuir un efecto a una causa. La imputabilidad consiste en atribuir a una persona como a su causa eficiente, consciente y lo que es libre un acto y sus consecuencias. De esta manera también observamos el nexo causal, es, es decir, que el nexo que une al sujeto de lo que es un acto realizado, y este nexo varía según lo que es la voluntad, sea directa o indirecta, y según la participación del sujeto en un acto determinado, sea mayor o de alguna forma sea menor. También tenemos unas causas modificativas en relación a que pueden variar y se hacen presentes de alguna forma ciertos factores que influyen, que influyen en los elementos de estos actos humanos y que se denominan causas modificativas de la imputabilidad. Entre ellos está el error y lo que es la ignorancia, que afectan al conocimiento, al que la pasión y el miedo a lo que es la voluntad. A esto nos estamos refiriendo las causas modificativas de lo que es el acto humano en sus relaciones. Por otra parte, tenemos también hemos tener en cuenta de que cada acto tiene una consecuencia, ¿no? Es decir, esta están referidas a los que se imputan al sujeto a consecuencias de sus propios actos, como un acto humano, y que de alguna forma están allí en relación a lo que es el conocimiento, y se atribuye a un sujeto no solo el acto, sino también a sus consecuencias que han sido previstas o deberían haberlo sido, ¿no? Porque quien es causa de un acto es causa de sus consecuencias. Por ejemplo, al lanzar una bomba en un lugar concurrido para robar, aprovechándose la confusión, no solo se imputa al robo, sino también las desgracias personales ocurridas en el previo y que debiera haberse previsto de alguna forma. Eso que lo que es el acto de imputabilidad constituye a lo que es el presupuesto necesario de otros conceptos de notable relevancia jurídica, como son especialmente los de responsabilidad, lo de recompensa y lo que es la sanción. Por eso que la imputabilidad constituye el presupuesto necesario en otros conceptos notables de relevancia. Es decir, que tiene algún tipo de importancia, de responsabilidad. También tenemos lo que es lo que es la moralidad. La moralidad está referida a la experiencia. Todos tenemos experiencia en que algunos actos parecen buenos y otros nos parecen de alguna forma malos. Recuerden que hay actos malos y actos buenos por parte del ser humano, y que los primeros en este sentido, los actos buenos, son los llamados actos morales, y los actos malos son los inmorales.
Esto consiste en que la moralidad de alguna forma se puede descubrir partiendo de nuestra propia experiencia, ya que a veces la moralidad es la bondad de alguna forma o malicia de los actos humanos determinados respectivamente con su conformidad o disconformidad con el orden moral existente. La moralidad de un acto depende de lo que es el acto en sí, ya que es una objetividad del mismo acto, del fin para el que se realiza, lo que es la finalidad del sujeto agente y de las circunstancias que acompañen estos actos. Por eso que es importante tener en cuenta todos y cada uno de estos factores en cuanto a la moralidad. La moralidad, entonces, como hemos indicado, está relacionada a los actos malos y a los actos buenos, ¿no? Es decir, lo moral y lo inmoral. Por eso que la moralidad de un acto depende de lo que el acto en sí, es decir, la objetividad del acto, del fin para el que se realiza, la finalidad del sujeto, que es el agente en este caso, y de las circunstancias que acompañan a este mismo acto. Aspectos de la moralidad. Existe un aspecto objetivo del acto humano en su primera relación, que lo bueno y lo malo se nos revela con algo objetivo, algo que está en las cosas y que no depende del capricho ni de la voluntad de las personas. Un segundito por acá. Ok. Ya que un aspecto objetivo del acto humano está relacionado con el acto bueno y el acto malo se releva según su objetivo. Por ejemplo, un ser es tanto bueno cuanto más se aproxima a su típico ideal, cuando más exactamente realiza su propia naturaleza. A esto nos estamos refiriendo a los aspectos de esta moralidad o los factores, aspectos objetivos y subjetividad de la moralidad. Entre lo que es la parte del aspecto subjetivo, podemos indicar que la moralidad del acto humano no depende solo para el sujeto que lo realiza del aspecto objetivo del acto, sino también de la finalidad o sujeto agente, según cómo se realicen las circunstancias de los actos que de alguna forma pretendemos nosotros realizar. También existen actos moralmente indiferentes y ya que no hay actos moralmente indiferentes. Esto está relacionado a que son perpetrados por las personas en relación a opiniones. Objetivamente, no hay actos inmoralmente indiferentes. Recordemos que sobre todo la libertad moral, una cosa es que el hombre pueda hallarse indiferente ante ciertos actos para hacerlo o no, o para hacerlo. Por eso que es importante conocer de que un acto es considerado o está de acuerdo con el orden moral o está en desacuerdo. Es decir, existe A o existe B. No, aquí no entra la parte intermedia. ¿Eres blanco o eres negro? Es decir, que está de acuerdo con el orden moral o no está de acuerdo. Es decir, que hay un desacuerdo, ¿sí?, al orden moral establecido por la normativa. De otra manera, los actos ante los que el hombre tiene indiferencia, por ejemplo, la libertad moral, son buenos precisamente porque está la moralidad y es posible que aquella indiferencia o libertad moral, lo he dicho anteriormente, afecta a lo que es la influencia que la finalidad y la circunstancia puedan tener en la calificación moral de un acto. Por eso que en definitiva realizamos unos aspectos objetivos y unos aspectos subjetivos. En primer lugar tenemos la moralidad que radica o es esencial de los actos humanos y está determinada por lo que son los aspectos objetivos de un acto. Por lo que en sí, en relación al objeto moral y su principio supremo, que exige, que es decir, el bien y evitar el mal. Es decir, en todo momento se debe perseguir el bien común, el bien es colectivo en este sentido, que priva sobre todo sobre el bien individual.
Un acto objetivamente malo o inmoral no puede hacerse bueno. Es decir, ahí influye lo que es la parte de la moral, por la finalidad o intención de quien lo hace, ni por las circunstancias. Se cree que el fin no justifica los medios. Hay otras personas que consideran de que eso efectivamente sí se cumple, de que el fin justifica los medios. Sin embargo, vemos acá de que aquí no se aplica esta terminología, ¿sí? De que el fin pueda justificar los medios. Entonces, vemos que la intención o finalidad del acto es el enorme valor para aumentar lo que es disminuir su moralidad. En este caso, el amor, el factor que más eleva o disminuye la moralidad subjetiva del acto humano. Recuerden que el hombre debe tener sobre todo este elemento o estas consideraciones sobre la parte objetiva y subjetiva, que sería el amor, que de alguna forma afecta a la parte moral del ser humano, y que la intención o final del acto es enorme, tal cual como lo hemos indicado. De acuerdo a mayor cantidad de amor, hay mayor moralidad. Los actos buenos entonces habitúan al hombre, o sea, que crean en él unos hábitos o de alguna forma modos constantes de comportamiento bueno, que hacen una buena vida y en definitiva hacen bueno al hombre. Vemos ahora los fundamentos y normas de la moralidad. ¿Cómo es esto? Bueno, estos fundamentos están relacionados a que son actos buenos en los que son convenientes a lo que es la persona integrante, que está considerada como actos malos y actos buenos, que son convenientes a ella. Es decir, que la norma y de la moralidad de los actos humanos es la persona humana integralmente considerada en cuanto a sus elementos estructurales, en su historicidad, en los esenciales de apertura a la alteridad y a la trascendencia, y en el grado personal de desarrollo ya alcanzado. Recuerden que como hemos estado hablando de la parte filosófica, es importante conocer estos aspectos morales del ser humano. Unos consideran unas cosas malas, otras consideran unas cosas buenas. Recuerden que eso va a depender del albedrío de la persona, tal cual como lo hemos estudiado en las clases anteriores. Ya que una norma de moralidad de los actos humanos es, el fin de la persona. Es íntegramente considerada en sus elementos estructurales. La persona es la que decide realizar si va a cometer un acto bueno o va a cometer un acto malo. Eso va a depender de la actitud de la persona, el conocimiento que de alguna forma maneje, su información, el respeto a la moralidad, a las leyes y a cada uno de los reglamentos existentes en una sociedad. Por eso es de acuerdo al objetivo o desarrollo alcanzado de la persona en el transcurso de su filosofía humana. Espero que hasta acá por lo menos se haya entendido un poco en relación a esta parte de la conclusión del final, del fin, ¿no? Del fin de la moralidad, del bien común, entre otros aspectos. Ahora vamos a ver una parte que es la extensión moral de la moralidad. La moralidad o la inmoralidad abarca a todos los humanos, a todos los actos que realiza el ser humano, que se refieren a las relaciones del hombre con el ser supremo, en este sentido que está relacionado a lo que es la parte religiosa. Recuerden que, como hemos hablado en otras oportunidades, nosotros creemos en un ser superior del cual de alguna forma nos merecemos respeto, fe y creencia a ese ser que está por encima de nosotros, que a pesar de que no lo vemos, no lo tenemos presente como tangible, se entiende de que existe. Es decir, que tenemos un temor, una obediencia a ese ser superior del cual nosotros nos estamos refiriendo a la parte religiosa, y que consigo mismo en su moralidad
en sentido estricto o con los demás hombres en cuanto a la parte del derecho y convencionalismo social. Esto está referido a lo que es las normativas, a las leyes, a las convenciones sociales, a los reglamentos mismos de cada normativa. Existe entonces el conocimiento en cuanto a esta moralidad. Esta moralidad es el conocimiento del acto humano que va a realizarse, en el cual se debe conocer la acción, bien sea mala, como estamos indicando, o bien sea buena, que vaya a realizar el ser humano en una sociedad, en su filosofía de vida, pero eso va a depender del desarrollo, como lo indicamos anteriormente, y su madurez psíquica, su madurez intelectual, sus conocimientos, que de alguna forma nos van a conllevar a ser mejores personas en una vida en sociedad. En todo momento, mis estimados compañeros, estudiantes, todos, debemos mantener siempre el respeto, el orden, la disciplina, lo que es la moral por encima siempre, y que no nos afecte la parte de corrupción, lo que es la parte de ese poder malo, en este sentido, de pretender querer hacer las cosas por las medidas más fáciles y que de alguna forma traen consecuencias a esos actos morales. Por ejemplo, en nuestro devenir diario de litigación, vemos y observamos que esto es lo más frecuente que se nos presenta en nuestras vidas como abogados, y de los cuales nosotros debemos en todo momento rechazar, porque tenemos una ética, nos debemos a una ética profesional, a una ley de abogado, una constitución, nos debemos en tal caso de acuerdo a la materia que está ejerciendo, a esas normativas, a esos reglamentos, a ese orden de cosas jurídicas que de alguna forma tienen un control social sobre el ser humano y que de alguna forma nos orientan a realizar las cosas buenas, el bien común, hacer siempre lo debido, ¿no? Lo debido, es decir, hacer siempre el bien y procurar en este sentido de mantener siempre esa conducta en una sociedad para el mejor vivir de todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Es importante también destacar que existen diferentes tipos de conciencia en la cual podemos de alguna forma sintetizar la conciencia socializada, que son las primeras nociones del bien y que son las primeras nociones del mal. Es decir, que los primeros imperativos y prohibiciones nos fueron inculcados por nuestro medio familiar y que constituyen lo que es la primera conciencia moral. En segundo lugar, de la clasificación de la conciencia, tenemos la conciencia cerebral. Esto está referido a que despierta el deseo de decidir la vida por sí misma, es decir, en que se produce el rechazo de una conciencia socializada, de alguna forma heredada, y que de alguna forma nos toca a nosotros seguir adelante en relación a estas conductas heredadas, socializadas, y que debemos preguntarnos, ¿no?, si son conductas buenas, si son conductas malas, para tener un libre albedrío de decidir y romper un esquema para tratar de buscar el bien común siempre. Siempre hay que hacer el bien en todo momento, muchachos. Recuerden, hacer el bien común para todos es importante. Luego tenemos lo que es la parte de la conciencia profunda entre estas clasificaciones, que está referida en la que existe en cada uno de nosotros, en otras conciencias, que no es la voz de los demás, sino que es la conciencia socializada, ni la de nuestro cerebro demasiado razonador, sino la voz de nuestro ser en el crecimiento. Es que a medida que vayamos creciendo como persona,
a medida que vayamos profundizando temas filosóficos, temas jurídicos relacionados a lo que es el bien, la parte filosófica de dar a cada quien lo que le pertenece, vamos a madurar de forma psíquica y nos podemos de alguna forma hacer preguntas en relación a nuestra filosofía de vida, ¿no? Y esto es algo de conciencia profunda del ser mismo, del yo interno, de la madurez psíquica que tenga o que vaya adquiriendo el ser humano, la persona en sí. Siempre y cuando quiera, por supuesto, dar ese paso y de madurar y de tomar conciencia en cada una de las cosas que hace. Por ejemplo, si está haciendo las cosas mal, tiene que de alguna forma reflexionar en sí para tratar en lo posible de corregir esa situación, esa circunstancia. Por eso indicamos acá que en todo momento hay que buscar el bien común, realizar en la medida posible de todas y cada una de estas circunstancias, porque nosotros como seres humanos tenemos el libre albedrío en el cual nosotros nos socializamos mucho con nuestros semejantes, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, y que debemos en todo momento ser respetuosos, tener una buena moral, una buena conciencia, que nos va a permitir nosotros vivir bien en una sociedad sin ningún tipo de inconveniente, porque vivir en sosiego, en lo que es amenaza, vivir en una sociedad en la cual tienes los vecinos que te están amenazando por cualquier tipo de situaciones, eso no es vivir bien, eso es vivir algo incómodo y no vivir exactamente como lo indican los preceptos jurídicos de Ulpiano, de los otros pensadores griegos y romanos. Es decir, que en todo momento, muchachos, debemos nosotros procurar en este sentido mantener el orden moral y vivir bien, hacer el bien en todo momento, porque así nuestra conciencia profunda no los exige, ¿no? A medida que nosotros vayamos crecimiento, y el que no entendió esta situación del crecimiento profundo, de verdad que se queda a tratar en lo posible hasta que pueda avanzar, ¿no? En este sentido de tratar de entender, a tratar de profundizar a qué se refiere esta parte de conciencia profunda. Tenemos que siempre hacernos un análisis si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas mal, para seguir avanzando y corregir en la medida de las posibilidades todas y cada uno de estos aspectos a considerar y que hemos mencionado. El crecimiento del ser humano, el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Luego tenemos lo que es el progreso moral, que está relacionado, que son muchos los que piensan que la moral es o debe ser algo fijo o inmutable y se asustan ante todo cambio. Vemos entonces cuando ya entra a estudiar lo que es la parte de la moral, por supuesto nos van a venir cambios significativos, cambios importantes en nuestras vidas cotidianas, de las cuales nos podemos asustar, porque a veces le tenemos miedo a lo que es lo desconocido, a lo nuevo, a lo novedoso. A veces nosotros nos preocupa mucho o no salimos de nuestras zonas de confort para tratar en lo posible de buscar nuevas alternativas, nuestras nuevas posibilidades y en sí de tratar de dar todo y cada uno de nuestra esencia como seres humanos, de buscar soluciones positivas, porque a veces nos enfrascamos en situaciones negativas y de allí no nos saca nadie. Entonces hay veces que nosotros tenemos que dar un poco, como dicen por allí, nuestro brazo a torcer, siempre y cuando, por supuesto, nuestro fin, nuestra parte ideológica, nuestro pensamiento no sea vulnerado. Porque también una cosa es torcer el brazo, dar a conocer o dar, simpatizar con la otra persona en relación a su pensamiento, en relación a su parte de progreso moral, su conciencia profunda,
y que de alguna forma, por supuesto, no nos afecta a nosotros tampoco, sino que tiene que ser algo como equilibrado, ¿no? Por eso que el bien, en este sentido, tiene que tener un orden moral en todo momento. Fíjense de cómo deriva toda esta situación de lo que es el progreso moral, de lo que es la conciencia profunda, una conciencia incluso cerebral, socializada. Todo esto está relacionado a lo que es la parte de la filosofía que nosotros tengamos, nuestra madurez, nuestra concepción de la vida, porque no todos tenemos una concepción de vida igual, ¿no? Sino que tenemos una concepción de vida totalmente diferente. Y recuerden que nosotros tenemos lo que nos considera o nos separa de lo que son los animales, es el raciocinio. Nosotros tenemos esa capacidad, gracias a Dios, de razonar profundamente y con las mejores condiciones para dar una mejor solución a cualquier problema, a cualquier planteamiento que se nos presente en la vida en sociedad. Vamos a hacer un análisis objetivo que está relacionado a lo que es la moral tradicional, que constituye a lo que es la tradición que ha permitido a la humanidad perdurar durante el tiempo y en el que se fundamenta sobre todo a lo que es la parte espiritual, científica o experimental, en que se ha luchado por la vida en un mundo de penurias y brutalidad. En el mundo hemos visto, hemos estudiado, hemos tenido conocimiento de que la mayor parte de los grandes crímenes, genocidios que han ocurrido en nuestra raza humana han sido a través de las religiones, ¿no? Y por cuestiones políticas, por supuesto, ¿no? Vemos también en cuanto a la obtención del poder, de querer de alguna forma erradicar razas, de borrarlas de la faz de la tierra y que se constituya el poder supremo de la raza en la cual se pretende imponer sobre la otra. Fíjese lo que es la parte de la conciencia del ser humano, hasta dónde hemos podido llegar de todo este tipo de situaciones en el cual nos ha arrastrado hasta la fecha del día de hoy, todo ese tipo de barbaries que se han cometido en relación a lo que son las cruzadas, en lo que son las religiones, en lo que son las creencias de algo superior y que por efectos ostentan un poder para seguir realizando o ocupando territorio, ocupando de alguna forma espacios para un bien satisfactorio de esa persona y que no es un bien común en sí. Entonces, lo que es la parte de la moral tradicional constituye lo que es o lo que ha permitido a la humanidad perdurar durante todo este tiempo en el que se fundamenta el espíritu científico experimental en el que se luchó por la vida en un mundo de penurias, como habíamos indicado, y de brutalidad. Esto nos estamos refiriendo a lo que hemos explicado hasta ahora. Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir que son heredadas de alguna forma del pasado, no siempre se adaptan al bien y al actual estado de cosas. De allí existe una grave perturbación a lo que es el comportamiento y aún más en las mismas normas reguladoras de este. Por eso que observamos que las instituciones tienen que ser garantes de alguna forma del respeto a lo que es la vida como derecho fundamental y esencial del ser humano y respetar las ideologías de cada persona, siempre y cuando no afecte, como siempre le hemos indicado, al colectivo. Porque una cosa es pensar nosotros en forma individual y otra cosa es pensar en forma colectiva. Entonces, a veces se ven afectadas o transgredidos algún tipo de elemento que nos perturban en cuanto a los actos humanos que realizan los seres, ¿no? En una sociedad. Y que vemos que existen también un desorden
un desorden total en cuanto a la aplicación de las normativas. Es decir, que a veces no se cumplen por algún tipo de desuso de las normativas, porque de repente falta de alguna forma anexar nuevos lineamientos en cuanto a la parte de disciplina jurídica y que se deben de alguna forma ser estrictamente cumplidas. Por eso es que el orden en ningún momento puede fracturarse, ¿no? Todo en la vida tiene que tener un orden. Un orden sobre todo lo que es la parte jurídica en este sentido para el control del ser humano, para el control de las conductas antijurídicas y que de alguna forma deben prevalecer en el tiempo para tratar en lo posible de que esa parte de la conciencia profunda, conciencia moral, nos toque y nos pueda transformar para ser un mejor ciudadano. Por eso que es importante el bien común en la sociedad. Porque si vivimos bien en sociedad, podemos vivir bien en cualquier estado, en cualquier plano del cual nos estamos refiriendo a una paz física, ¿no? Espiritual sobre todo, y que de alguna forma conlleve a tomar decisiones sabias, decisiones honestas, decisiones tangibles, decisiones muy beneficiosas para ambas partes en este caso. Y sobre todo lo que es la parte jurídica, que es la que estamos en este sentido debatiendo. Existen de esta forma grandes críticas actualmente contra lo que es la moral tradicional y contra sus defensores en cuanto a sus transformaciones que son operadas en lo que es el psiquismo humano y en cuanto que no ha sabido efectuar las urgencias y necesidades de adaptaciones y renovaciones, tal cual como lo exigen los profundos cambios de nuestros tiempos. Recuerden que a medida de que, como estamos hablando del orden, requieren algún tipo de cambios, por ejemplo las normativas, que a medida que vayan apareciendo nuevos delitos, se van reformando normativas, leyes, reglamentos, que de alguna forma el Estado está en el deber de controlar todo este tipo de situaciones para que no se cree un caos. Es decir, que debe existir en todo momento un orden jurídico. Y entonces observamos en esta parte de esos órdenes los grandes lineamientos en el progreso moral. El fondo del problema está en que la moral tradicional cree en el orden estático e inmutable que está de alguna forma ligado a una naturaleza en la que el hombre está inmerso e impotente, ya que la misma naturaleza humana ha quedado definitivamente fijada a lo que es inerte entre su biología y lo que es su pecado. La moralidad tradicional se caracteriza por ser una moral de alguna forma de preceptos, más que de ideales, una moral legalista, una moral de cumplimientos de alguna forma externos, más de interioridad. Vemos también, muchachos, una moral individualista más que de comunitaria y personalizada. Es una moral cerrada más que abierta al amor y a la responsabilidad. Una moral de intolerancia y que de alguna forma es rígida más que de tolerancia y comprensión. Vamos a ver qué es una moral de ideales. En la vida, una moral de ideal está determinada por lo que es la dinámica formidable y sobre todo la moral de excesiva importancia a los preceptos, a lo que son los códigos y reglamentos y a lo que son los ideales que tiende a hacerse restrictiva, permisiva y pesimista y defensiva. Vemos una moral de inferioridad que va con lo que es la parte del legalismo, que más de eso, que es la importancia al comportamiento externo que a las actitudes interiores. Existe una moral comunitaria y personalísima que constituye de alguna forma un gran defecto de lo que es la moral tradicional en el que se ha formado hombres buenos
y que han estado preocupados de su integridad moral, pero despreocupados de sus hermanos y de su comunidad. Luego vemos lo que es la moral abierta al amor y a la responsabilidad, que está referida sobre todo a lo que es la ley del amor, que llama a una moral de libertad responsable. Ama y haz lo que quiera, con tal de que se entienda mejor el amor. El amor no es solo un sentimiento, ni prevalentemente un sentimiento, ya que ante todo es una voluntad de bien. Es un amor esencialmente de forma universal, aunque guarda un determinado orden y tendría entonces unas legítimas preferencias determinadas por lo que son las proximidades de las personas. Amarse sobre todas las cosas. En este sentido, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son preceptos de los cuales el ser humano se ha mantenido en la historia, y con el amor se mueve todo lo que es la parte de la conciencia y la moral del ser humano. Luego tenemos la moral, la tolerancia y la comprensión. En este sentido, hablar de estos tres elementos juntos estimula lo que es el diálogo, a lo que es el intercambio de ideas, e incluso con lo que profesan otros credos o tienen un concepto distinto de lo que es el mundo y de las cosas. Cada quien no puede ser consecuente consigo mismo y ni aceptar de alguna forma compromisos que puedan menoscabar lo que son la autenticidad, pero muy animados con el progreso moral. Otros sistemas morales vemos que algunas de notable importancia en nuestros días, aunque el origen de algunos de ellos se remonta en lo que es la parte de la antigüedad. Recuerde que toda esta parte de la moralidad está relacionada a la filosofía de vida de cada quien, el progreso que tiene cada uno en su interior interno, y que de alguna forma lo va desarrollando. Cada quien de alguna forma se acepta como es, cada quien de alguna forma se acepta que debe cambiar, cada quien acepta cómo de alguna forma debe transformar su vida en una sociedad para bien, para el bien, siempre para el bien, muchachos. De esta forma vemos también otro aspecto, que es el hedonismo. El hedonismo, que esta palabra deriva del vocablo griego que dice que es de hedone, que significa placer. El sistema moral que impone el placer de supremo del bien del hombre, es decir, un bien supremo del bien del hombre. Pero el acto que causa el placer es bueno, al que causa el dolor de alguna forma es malo. El placer es bueno y el dolor es malo. Entonces hay una contradicción de lo que es el hedonismo, ¿sí? En este sentido. Luego vemos lo que es la parte también, el estoicismo. El estoicismo deriva del hedonismo y deriva del vocablo griego hedone, que significa también, en este sentido, de los epicureos. Entonces, los filósofos indican que la época de los epicureos tuvo posteriormente en Séneca, en el siglo I, su defensor para el estoicismo supremo del hombre es la virtud. Es la virtud, fíjense que aquí es la virtud, el estoicismo. Entendiéndose por virtud lo que es la imperturbabilidad ante los acontecimientos de la vida. Por eso que es importante que la verdadera felicidad está en la virtud, porque puede faltar lo que está exento del deseo, que necesita al exterior, al que ha recogido todas sus cosas en sí mismo. Se muestra una roca aislada en medio de un mar agitado, que las olas no dejan agitar por cualquier lado que se muevan, y no por ello conllevan ni desgastan por tantos los siglos de continuos embates. Asaltad, acometé, os venceré resistiendo. Esto es un adverbio. Admitiendo entonces su relevancia moral,
admitiendo lo que debemos reflexionar si es en cuanto a la voluntad entendida de la manera estoica, que no conduce a un exagerado solipsismo o individualismo al que son ajenos los problemas del mundo y de los hombres, de los cuales hoy sentimos que todos son solidariamente y moralmente responsables. Fíjense que hay una virtud en relación a la solidaridad del hombre. Luego existe la moral autónoma, que esta moral, según Emmanuel Kant, en el siglo XVIII, tiene cierta semejanza con este estoicismo, ya que la moralidad no puede constituirse o consistir en la conformidad con su fin, ya que al obrar por un fin busca sobre todo un premio, es egoísmo y por lo tanto es una inmoralidad. Para Kant, la bondad moral consiste en lo que es la obligatoriedad en el que influye en nuestro modo de pensar. Las acciones humanas no son buenas porque son obligadas y porque son buenas. Entonces se exige el sacrificio del heroísmo, acomodar a la conducta de este bien. Aquí hablamos también luego de lo que es el utilitarismo. El utilitarismo es la norma de acciones, es decir, lo que es útil, lo bueno, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es malo, y se cree que la utilidad, además de ser algo mudable y relativo, puede servir al mismo tiempo al bien que para el mal, es decir, de acuerdo cómo lo podemos nosotros desarrollar. Recuerden que siempre en las clases les he indicado en la parte filosófica de que algunas cosas que son malas, de allí podemos sacar cosas que son buenas, que de alguna forma nosotros podemos tener provecho de las cosas malas, de las malas experiencias generalmente nosotros aprendemos y así sucesivamente, que de alguna forma nos queda en nuestra moral, nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro ser para tratar en lo posible de hacer cambios en nuestras vidas, de hacer cambios de los cuales nosotros podemos tomar decisiones acertadas de lo que queremos cambiar y de lo que no pretendemos cambiar. Así como existe lo malo, existe lo bueno. Generalmente, como estamos hablando, esta parte del orden moral, del orden filosófico, debemos tener en cuenta de que en este orden de ideas, lo que es útil en este sentido, que estamos hablando del utilitarismo, es lo que nos va a servir. Entonces, de lo malo debemos de alguna forma sacar el mejor provecho de lo bueno que nos trae esa parte de maldad, esa parte mala. Porque en el mundo tiene que existir algo malo y tiene que existir algo bueno para que realice de alguna forma o se dé lo que es el principio de la normativa en relación al equilibrio sustancial de nuestro espacio exterior o interior. Fíjense que tenemos un equilibrio mental en el que existe lo malo y existe lo bueno. Porque no todo en la vida puede ser bueno. Hay cosas muy buenas, cosas excelentes, pero también cosas malas y cosas muy malas. Pero de ellas nosotros cada día debemos aprender como seres humanos y racionales que somos, de los cuales debemos sacar el máximo provecho para realizar el bien común del cual hemos estado hablando y de que de alguna forma tratamos en lo posible de buscar la verdad a través de una justicia, a través de la justicia existente en nuestros días. Por ejemplo, la aceptación como criterio supremo de moralidad nos conllevaría a lo que es justificar las acciones en sí más inmorales en las que ellas fueran útiles para un fin determinado. Fíjate que la parte utilitarismo está referida a esa parte que hemos estado hablando, de lo que es la parte de lo que nos es útil como ser humano y que de alguna forma la podemos sacar provecho, el mejor bien, lo mejor que se pueda, las características, sacar lo ideal de esa parte que nos va a servir a nosotros y
que la podemos utilizar para mejorar cada día. De esta forma, mis estimados compañeros, vemos entonces los sistemas morales altruistas. Los sistemas morales altruistas están referidos a que se basan sobre todo en lo que es la parte de la moralidad en los sentimientos altruistas de benevolencia para los demás y así lo que es el supremo bien del hombre, que consiste en satisfacer estos sentimientos. Existe también una escuela sociologista que está dirigida en este sentido, o la dirigió el señor Emilio Durkheim y Lévi-Strauss en los siglos XIX y siglo XX. Esta escuela no existe en lo que es la parte de la moralidad, no hay una norma objetiva que haga mala o haga buenas acciones, sino que la conducta del hombre debe ajustarse únicamente a las exigencias sociales, ya que la persona es una parte de la colectividad y la otra siempre sometida a lo que es la presión de la sociedad. Entonces aquí se niega lo que es el valor del hombre como persona y se priva el libre albedrío que está relacionado con el determinismo social. De esta forma vemos y culminamos esta parte de la escuela sociologista. Vemos también lo que es la ética de la situación, en la que se derivan parte de lo que es el existencialismo y no presta atención al respecto objetivo del acto humano como factor de su moralidad, la cual depende de una situación, del fin y de las circunstancias cuando se actúa con sinceridad y sobre todo con lo que es el amor, llegando a afirmar que el fin puede llegar a justificar los medios si la situación así lo exige. De esta forma vemos también lo que es la ética comunista. Esta ética comunista está relacionado al programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue aprobado en el siglo, dice el siglo 30, siglo XX, en el Congreso de la celebración de 1961, que sostiene una afirmación de lo que es la moral comunista y de lo que es el rechazo a toda moral de clase, contraponiendo entre ellos lo que es la moral comunista como la más justa, como la más noble, ya que expresa los intereses e ideales de toda humanidad trabajadora. La comunidad, la ética comunista es la moral comunista que comprende lo que son las normas fundamentales de la moral humana, elaborada por las masas populares en el transcurso de nuestros milenios, en la lucha contra la opresión social y los vicios que afectan o afean las costumbres. La moral revolucionaria de las clases obreras asume de alguna forma lo que es la importancia peculiar para el desarrollo de la ética de la sociedad. En este sentido, el código de la ética comunista, especialmente en este mismo partido, es de gran parte una formulación de que otras doctrinas tradicionales suelen influir lo que es la ley moral con las matizaciones propias de ideología comunista. Fíjense que aquí existe en este sentido un ideal político y está relacionado a estas mismas ideas comunistas, ¿no?, en la actualidad en Venezuela, y de las cuales de alguna forma están relacionadas a lo que es la parte sociológica, lo que es la parte de la sociedad, de lo que implica y que de alguna forma están relacionadas, como estamos indicando, al humanismo social, una evolución, una revolución histórica hacia la sociedad comunista. Entre estos tenemos, ya saben, el partido de acá, que de alguna forma está relacionado a los mismos lineamientos de los partidos soviéticos, de la Unión Soviética, que es un partido comunista, y que buscan sobre todo aglomerar lo que son los contratos sociales, lo que es la parte del bien común en este sentido, pero con posibilidad de que todos
tengamos de alguna forma algo por igual. Bienes, de alguna forma incluso conocimiento. Y entonces cosas de que, bueno, todos no tenemos la misma concepción de discernir en este sentido, de aceptar este tipo de situaciones comunistas, ¿no? Ideales comunistas que nos han venido de alguna forma a determinar o algunas ideologías políticas en nuestro estado. Por eso es tan importante tener en cuenta esta ideología, porque esto va mucho más allá de esta parte. Ahora vamos a ver lo que es el tema de lo que está relacionado a la justicia, el tema que está relacionado a lo que es el deber y el bien jurídico que tanto hemos proclamado aquí en esta clase. Cuando hablamos de justicia, debemos estar claro que es un acto humano de carácter moral y tiene una clasificación de alguna forma jurada. Todos los actos humanos conforme a la orden jurídica son justos y los disconformes son injustos. El orden jurídico tiene una objetividad mayor aún en el que se exige al hombre una rectitud, la cual consiste en dar a cada uno lo que le corresponde o dar a cada uno lo suyo para crear así un orden social justo. Únicamente sobre esa base se hace posible una convivencia en la verdad, el amor y la libertad, en la cual puede una persona humana cumplir con el fin que les es propio en este sentido y particular. La norma es toda la regla de conducta de observancia obligatoria en forma absoluta. Ahora vemos lo que es el deber. El deber es la necesidad moral. Es la necesidad moral en cuanto a la exigencia racional de realizar aquellos actos que convienen a la naturaleza humana íntegramente de alguna forma considerada y que por eso de alguna forma se perfecciona. Así evitar aquellos que no le convienen y que por eso les desagrada, ¿no? Les desagrada este tipo de situación. Norma, deber y bien están existentes en una estrecha relación que de alguna forma se destaca, ya que toda norma implica un deber para conseguir un bien. Por lo tanto, en el orden de la actividad humana se da esta ecuación: norma, deber y bien. En cambio, en el orden de fundamentación, la ecuación es de alguna forma distinta, ya que el bien es la razón de ser de la norma y del deber. Es decir, el bien primero, luego la norma y luego lo que es el deber. Hay varias clases de bienes que resulta en la naturaleza de lo que es la parte del bien y que determina la naturaleza misma del deber. Por ejemplo, tenemos un bien personal que es una autoperfección, tenemos una norma moral y un deber moral. Tenemos un bien sobrenatural, es decir, en la otra vida, una norma religiosa, un deber religioso. Tenemos un bien común o un bien social que está regida por una norma jurídica y un deber jurídico. Luego tenemos un bien que es un mejor vivir, que está relacionado a lo que es la parte del convencionalismo social, los deberes de educación o tratos sociales. Aquí entonces volvemos y analizamos lo que son los actos humanos, que de alguna forma es el problema de la moralidad, la extensión de lo que es la moral y de su conocimiento por el hombre, tratados de alguna forma en dos direcciones, de la actividad del hombre, el hacer y el obrar humano, así como sus diferencias. Por eso que existe entonces un orden moral y un orden jurídico. En el orden moral vemos entonces que es el conjunto de relaciones que deben mantener los seres y elementos morales con arreglo a lo que es el principio superior de perfección y en las que hay una ley moral que las determina. Pruebas del orden moral tenemos, según las lecciones de historia, ya que todos los pueblos han tenido acertadas equivocaciones, su sistema moral, al igual que los grandes pensadores, lo han buscado afanadamente, según el orden de los seres y según el análisis de nuestra interioridad.
De esta forma existe también un orden jurídico que de alguna forma es el conjunto de relaciones que deben mantenerse por los elementos jurídicos con arreglo a lo que es un principio superior de orden social y la ley jurídica que de alguna forma los determina. Las ciencias morales vemos que son todas aquellas que crea el hombre para el estudio de lo que son los actos humanos, tanto individuales como sociales o colectivos. Vamos a ver la clasificación de estas ciencias morales. Estas ciencias morales las podemos entender como todas aquellas que crea el hombre para el estudio de los actos humanos, tanto individuales como sociales o colectivos. Como estos pueden ser analizados también desde el punto de vista, procede la siguiente clasificación. De forma explicativa, una ciencia moral y de formas normativas. Por ejemplo, las partes explicativas de las ciencias morales están las ciencias de las costumbres, la psicología, la sociología, entre otras ciencias. Y las ciencias morales, en la parte de las normativas está la ética o lo que es la parte de la moral. De esta forma explicamos las ciencias de la costumbre. Tal cual como lo hemos explicado, la moralidad se extiende a todos los actos humanos. Lógicamente la moral los estudia y los regula de forma definitiva a todos. Se suponen o se pueden presumir de que estos actos de la relación del hombre con el ser supremo, consigo mismo y con los demás hombres, tanto en los que no son debidos. Vamos a ver ahora lo que son los actos morales en sentido amplio. Los actos morales son en sentido amplio los actos religiosos, los actos jurídicos, y en los actos morales en sentido restringido vemos los actos puramente morales que son relacionados a las personas, los actos puramente morales que están relacionados a la parte social. De esta forma, mis estimados compañeros, hemos llegado a la conclusión de la clase del día de hoy sobre lo que es el orden, esta parte del fin del orden y de lo que es la parte de las diferentes sociologías morales que de alguna forma afectan a nuestra comunidad. El bien común, la parte jurídica, las normativas, y que de alguna forma nos hacen ver a nosotros de que debemos en algún momento y en cualquier estatus pensar bien las cosas antes de actuar, tratar en lo posible de estudiar, de tratar en lo posible de transformarnos nuestra conciencia humana para así poder llevar a cabo lo que o que se dé lo que es la conciencia moral, la conciencia del ser humano, esa transformación que de alguna forma nosotros debemos tener. Por eso que es importante, mis estimados compañeros, de que la parte moral tiene que siempre estar siempre cultivada, ¿no? Cultivarse, estudiar, prepararse, investigar, ponerla en práctica, tratando lo posible de realizar todo el bien común que se pueda, para así nosotros perfeccionarnos en cuanto a nuestra moral, nuestra ética, nuestra pluralidad de ideas, de querer lo posible, de ayudar al prójimo, de aplicar los preceptos jurídicos de los cuales hemos estado hablando y de los cuales no queremos que nos extravíe, no se nos pierda, ¿no? Sino que esos más bien deben de siempre perdurar en la vida de nuestra transformación y sobre todo ustedes como estudiantes de derecho en el cual ustedes deben transformarse en cuanto a la parte del bien común, tratar en lo posible de tener una ética profesional en todo momento y en toda situación, sobre todo cuando vayan a realizar algún tipo de litigación en cualquier área del derecho. Recuerden que el derecho tiene muchas ramas, muchas áreas en las cuales ustedes van a incursionar, van a explorar y que de alguna forma van a mantener una ética, una moral,
una conciencia sobre realizar las cosas buenas, las cosas malas, y que les van dando de alguna forma la parte empírica, la parte de experiencia, y que recuerden siempre que debe existir un orden, bien sea cronológico o de forma no cronológica, pero que de alguna forma tiene que existir ese bien para tratar en lo posible de realizar los mejores cambios en nuestras vidas. Así que lo dejo por acá para seguir culminando estos temas que son de importancia, de buena importancia para la formación de todos ustedes en relación a lo que es el tema del orden final. Así que Dios me lo bendiga, cuídense y nos veremos en el próximo capítulo de las clases de introducción al derecho. Hasta luego.